Bueno, buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a un miércoles/martes de tinta, dado el evento que tenemos mañana. Quise cambiarle yo el nombre y dejar miércoles, pero bueno, no, martes de tinta. Hoy vamos a hablar de nuestro libro Hope de Joseph Roth, recomendado por Héctor Abad. Y la verdad es que me da mucha alegría presentar y darle la bienvenida a Mario Hursich, quien nos va a acompañar hoy. Creo que es una persona con la que siempre es delicioso conversar y a la que uno le puede aprender todo el tiempo mucho. Mario estudió Filosofía y Letras en la Universidad Javeriana y desde que terminó las asignaturas, trabajado como editor. Fue director de las colecciones de literatura y ensayo de la desaparecida editorial Tercer Mundo Editores y de la sucursal colombiana del Fondo de Cultura Económica. Seguro que muchos de ustedes lo conocen por El Malpensante, revista que fundó junto, bueno, y de la cual fue editor general y director durante 20 años. En el 2018 ganó con Alberto Salcedo Ramos el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Trabajó en la Feria del Libro de Bogotá, fue su director de programación. Aquí también dices comisionario. Sus últimos libros publicados son en 2024, La Casa del Impúdico Brebaje, Cafés Bogotanos del siglo XX y todo ese papel, 45 cartas de amor. Actualmente trabaja como albacea de la obra de Antonio Caballero. Así que Mario, buenas noches. Qué delicia de verdad tenerte aquí. Sé que además este es uno de tus autores y temas favoritos, así que pues estoy segura que para todos será muy delicioso conversar contigo. Bienvenido. Pues Sandra, muchísimas gracias por la invitación. Saludo a todas las personas que están conectadas y bueno, Sandra me había dicho que la idea es que yo vaya conversando algunas cosas respecto a la novela, pero ustedes todos siéntanse en libertad de meter la cuchara cuando quieran y hacer sus propias intervenciones. Digamos, más que una conferencia, no va a ser eso, es una conversación que yo guío y ahí nos podemos extraviar alegremente por donde ustedes quieran. Bueno, eh, yo imagino que la mayoría de ustedes ya han hecho consultas sobre la novela, pero de todas maneras, para quienes no lo han hecho, pues cuento algunos datos básicos sobre la novela. Job es la novena novela que publicó en vida Joseph Roth. Se publicó en 1930 y a diferencia de todo lo que había pasado con sus 8 libros anteriores, este se convirtió casi en un éxito instantáneo. Fue traducido muy rápidamente a una docena de idiomas y además algo que no mucha gente conoce es que en el año 1932 a Roth le compraron los derechos de Hollywood, en Hollywood le compraron los derechos y existe una versión muy temprana llevada a la pantalla de esta novela. Se llama Los pecados del hombre y por ahí a veces en alguna plataforma uno la puede encontrar. Quizás, y eso se ha especulado bastante en eso, la película tuvo también bastante éxito, pero con un par de características muy curiosas. La purgaron de todo el contenido judío y evidentemente le hicieron particular énfasis a este final de cuento de hadas. Ya discutiremos si esa es la expresión que mejor conviene al final de Job, pero da la impresión de que el final de cuento de hadas fue parte también del éxito que tuvo este Job en el momento de su publicación y en el momento de su transformación en una película. Bueno, miren, a veces cuando uno empieza a leer un libro, siente como una necesidad imperiosa de que el libro solo no basta, que uno necesita otro tipo de documentos, otro tipo de textos para acompañar la lectura de ese libro. Bueno, y en este caso se los digo porque yo creo que cuando uno lee Job hay una cosa que es importantísima y es sacar un mapa, porque el mundo que escribe Roth en Job es un mundo
que existía, pero que dejó de desaparecer a partir de 1916 con la muerte del emperador Francisco José. ¿Alguno de los que están aquí en la charla tiene claro cuál es el mundo geográfico al que se refiere esta novela de Roth? Sí, El Imperio Austrohúngaro. sí. José María, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, en efecto, digamos, Mm, ustedes me dirán, porque sí creo que esto es importantísimo, no solo para Job, sino en general para muchos otros libros de Roth, por ejemplo, como La Marcha Radetzky. Bueno, mire, el Imperio Austrohúngaro, a eso se le suele llamar a un vasto imperio que se extendió en Europa, presidido por un emperador austriaco que se llamó Francisco José. Ese reinado empezó en 1844 y acabó en 1916 cuando Francisco José muere. Eso pasa en toda la mitad de la Segunda Guerra Mundial y precipita que lo que antes era un conjunto geográfico unitario se disgrega en una multitud de países. Recuerden que en el Imperio Austrohúngaro estaba, por supuesto, Austria y Hungría, pero muchísimos de los pueblos eslavos, estaba también Polonia, estaba la antigua Galicia, estaba los croatas, estaban los serbios, eso. Entonces era un imperio plurinacional. Y es importante decirlo porque cuando Roth empieza a escribir Job, ya había desaparecido ese imperio. Y eso se trasluce en que lo que él menciona en ese momento, en la primera página del libro, bueno, ustedes lo tienen aquí, es lo mismo, él lo dice acá. Ay, a ver, ¿dónde lo tengo? Aquí, Sushno. Bueno, si uno mira, evidentemente es parte pues, de lo que se llamaba la antigua Galicia. La antigua, que era esto, perdón. Ya ponemos en silencio, dame un segundo, que ya Mario sigue, por favor. Bueno, les estaba diciendo, mire, Sushno, cuando uno lo busca hoy en el mapa, queda en Ucrania, pero anteriormente había pertenecido a Polonia y anteriormente, en la época del Imperio Austrohúngaro, a lo que se llamaba la Galicia. Bueno, la Galicia, que no es la Galicia española, se escribe con Z, era lo que se llamaba el reino de los judíos del este, los Ostenjude, como se dice en alemán. Entonces, esto eran un núcleo muy importante de ciudades en las cuales la mayoría de la población era judía, hablaban yiddish en muchísimos de los casos. También, digamos, esto era un imperio plurinacional y esto se ve en la figura de Roth. Roth hablaba muy bien el alemán, pero hablaba también yiddish, sabía mucho hebreo, dominaba a la perfección el húngaro y posteriormente, mientras vivió en Francia, llegó a dominar tanto el francés que incluso se planteó si su obra debía seguirle escribiendo en francés. Hizo algunos, sobre todo ejercicios periodísticos para escribir en francés, pero finalmente desistió de eso. Entonces, ese es el primer gran tema de Joseph Roth y lo vemos de alguna manera o no de muchas maneras, lo vemos en Job. Es, se desmorona el imperio, pero Job es una novela que pasa antes de eso. ¿Alguno de ustedes pudiera decirme cuáles son las fechas de este relato? Evidentemente, hay muy pocos datos, pero maliciosamente, en una parte, Roth deja caer una fecha. ¿Alguno la recuerda? 1915, pues menciona, pero no estoy seguro. Esa es una de las que menciona Oscar. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Ujú. Pero hay una anterior Estamos que bien. él menciona que es el final de la guerra ruso-japonesa. Es decir,
1906. No seis. Entonces, ahí uno ve que esto es un relato de la parte final del imperio. Cuando empieza a narrarse toda la primera historia, es el principio del siglo XX. Y cuando ya está concluyendo, cuando ya Mendel-Singer se va hacia los Estados Unidos, está la mitad de la Segunda Guerra Mundial y además el desmoronamiento del imperio. Por eso yo les decía que siempre a veces algunas novelas, y las de Roth particularmente, exigen que uno busque ese mapa para que entienda qué era lo que estaba sucediendo ahí. Mire, ¿por qué es Oye, importante? puedo meter ahí la cucharada que veo a Pero Nancy, por que supuesto, no pidió la mano, pero quería hablar. Nancy, Sí, sí. ¿me oyen? Nancy, buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? sí, Sí, un ajá. poquito lejos, pero sí. Eh, es que tú hablas de que termina en la mitad de la Segunda Guerra Mundial. No, 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 la novela no. Me refería, disculpa, ahí si se entendió así, es un error. Me refería a las dos fechas que aparecen mencionadas dentro de la novela. La primera es el final de la guerra ruso-japonesa, que es 1906, y la segunda fecha concreta que menciona es 1915. Entonces, y 1915 es por ubicación histórica la mitad, exactamente la mitad de la Segunda Guerra Mundial. Oh, Recuerda que el hijo de, perdóname, es la mitad de la Primera Guerra Mundial. perdón, sí, la Primera Guerra Mundial, sí, claro, 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 sí, por Ah, supuesto. ok, ya, Digamos, ahora. eso, lapsus completo mío, Primera Guerra Mundial, sí, Ok, claro. Sí, sí, claro, porque, porque pues, digamos, el claro, hijo menor de Mendel-Singer se va a la guerra en sí. el 14, se enrola voluntariamente y muere en los campos franceses, eh, presumiblemente en la batalla de Verdún, que murieron tantísima gente. bueno, entonces en la mitad de la Primera Guerra Mundial. Exactamente, sí, no, lo que quería decir es, mira, eso un poco más adelante lo vamos a ver y eso, pero eso es importante porque eh, esto se llama una novela, pero en realidad en los cánones del propio Roth era lo que se llamaba un cuento oriental, es decir, cierto tipo de historias que también Kafka escribía este tipo de historias, en las cuales aparecen rabinos, en que aparecen personajes vinculados a la religión y que son cuentos que intentan plantear un dilema religioso profundo. Eso no solo aparece en ellos dos, digamos, es una característica de los escritores judíos de la época. Todas esas leyendas que estaban en la Biblia, que estaban en la Torá, que estaban en otro tipo de documentos religiosos, ellos las reelaboran. Y por eso es importante mencionar eso. Entonces, una de las diferencias con la novela, muchas novelas, no todas por supuesto, tienen referencias geográficas y temporales precisas. Si uno lo piensa aquí, la mayoría es como un cuento en que, ¿cuáles son las referencias que tenemos? El paso de las estaciones. Entonces llega el verano, llega el invierno, pero no hay como referencias, o por lo menos Roth se cuida mucho de darnos esas referencias. Eso. Bueno, eso, mire, y esto además para los judíos que vivían en el Imperio Austrohúngaro, tuvo una consecuencia muy particular, y es que los polacos, los estonios, los húngaros, los serbios, todos tenían un territorio propio al que pudieran llamar hogar, tierra natal, patria, como quieran ustedes mencionarlo. El único personaje de toda esta historia que no tenía un territorio propio eran los judíos. Ellos no estaban adscritos a ningún sitio específico. Ahí, en ese momento, es que empiezan los primeros intentos de buscar una propia tierra que va a ser, al cabo de los años, Palestina. Eso es otra historia, pero lo menciono porque esa es la razón por las cuales para los judíos o en la tradición judía, la verdadera patria es el libro. La verdadera patria es la Torá, la Biblia, o sea, son o así se les ha llamado a lo largo del tiempo, un
pueblo del libro. Y esa es la razón por la cual Mendel Singer, cuando se va a Estados Unidos, ¿qué es lo que se lleva? Las filacterias, el libro de oraciones, porque es que esa es su patria. Bueno, em, lo voy a dejar por ahí en el momento, volveremos a esto en la conversación, pero la segunda cuestión, o el segundo documento que uno necesita cuando está hablando de un libro como Job, es una biografía de Joseph Roth. ¿Alguno de ustedes sabe algo sobre la vida de Roth? Nancy, veo que haces un signo afirmativo con la cabeza. Sí, yo leí algo sobre él. Él muere en 1939, justo antes de que comience la Segunda Guerra Mundial, y tuvo una vida, a él se le murió su esposa, entonces también tuvo una vida un poquito trágica. Es como lo que recuerdo de esa parte. Obviamente él era un judío, eh, entonces él entiende todo lo que está escribiendo, obviamente, ¿no? Él sabe. Ahora mira, lo interesantísimo de eso es que Roth se pasó la vida negando que era judío. Y esto llegó, pues digamos, a unos extremos de mitificación gigantescos. Recuerden, él se llamaba originalmente, y así consta en todos los registros mientras estudió, él se llamaba Moses Joseph Roth. En determinado momento, hacia los 19, 20 años, cuando ya va de la Galicia a estudiar en Viena germanística, empieza elimina por completo el Moses y empieza digamos, incluso en un momento se convierte en antisionista, él que era judío. Y además en eso, miren, los judíos de la época se identificaban mucho racialmente. El mismo Mendel Singer es un buen ejemplo de eso, pero Roth era rubio, tenía los ojos azules, es decir, que no respondía al fenotipo habitual que tenían los judíos. Entonces Roth aprovechó eso y durante muchísimos años fingía que no era judío, incluso, o sea, un judío del este, y lo hacía porque en ese entonces los judíos del este eran muy mal vistos. Dentro del Imperio Austrohúngaro se les consideraba como ciudadanos de segunda categoría. Entonces él empezó delirantemente a inventarse biografías, por ejemplo, con su padre. Miren, el padre de Roth eh, trabajaba para una empresa exportadora de grano y en algún momento, eso nunca se ha podido establecer bien, sufrió como alguna especie de colapso nervioso que llevó a que lo internaran en en un sanatorio para enfermos mentales y ahí murió. Roth nunca lo conoció. Bueno, Roth en diferentes momentos para revistas o en algunos de sus libros escribió biografías de su vida y en todas le iba cambiando la profesión al padre. Entonces en algún momento el padre fue militar, en otro momento fue burócrata del Imperio Austrohúngaro, en el otro fue comerciante, pero no en el ramo de los trigos. Y esa misma mistificación Roth la llevó a su vida, a su propia vida eso. Y digamos, hay algunos libros muy entretenidos porque Roth era muy pintoresco y entonces la primera caracterización falsa era que él fingía que era teniente del ejército austrohúngaro y que incluso había estado presente en los funerales de Francisco José. Entonces, miren, aquí tengo un librito muy entretenido que se lo recomiendo, que se llama El Santo Bebedor, de Geza von Schifra, que un director de cine húngaro que conoció en esos años a Roth. Ambos habían estado en el ejército. Entonces Roth siempre se dirigía a él, le decía alférez, no le decía por su nombre, y exigía que todas las personas lo llamaran a él teniente. Aparte de eso, Roth aprendió a hablar
como hablaban los viejos aristócratas del imperio. Yo no sé exactamente cómo era, pero digamos la descripción que se hace es que hablaban como arrastrando las palabras. Entonces, Rod, que tenía un acento totalmente distinto, se aplicó a hablar como algunos de esos personajes del viejo imperio. Y él fue tutor de un par de niños, de los hijos de una condesa, y después de eso empezó a vestirse con monóculo, no tenía ningún problema en la vista, pero usaba el monóculo, usaba bastón y usaba un tipo de pantalones muy, muy apretados, porque esos eran los pantalones que utilizaban los viejos oficiales del Imperio Austrohúngaro. Todo el mundo sabía que Rod mentía y sin embargo todo el mundo le seguía la corriente con esa cuestión. Y este trato siempre, además, andaba con una medalla que supuestamente le habían concedido por su valor durante la guerra. Se sabe perfectamente que jamás estuvo en el frente. Sí estuvo en el ejército, pero lo dedicaron a clasificar correspondencia. Era una especie como de censor. Y sin embargo, él andaba con su medalla siempre en todas partes y utilizaba, digamos, todos los otros signos distintivos de lo que eran los dandis. ¿Qué les sugiere a ustedes eso? Alguien que actúa de esa manera, un escritor que se comporta de esa manera, puede decir uno que está mintiendo, puede decir uno que está haciendo una especie de simulación majestuosa. ¿Qué dirían ustedes? Hola, buenas noches. Yo diría que es un tema de protección con respecto a sus relatos. También puede ser. O sea, no me defino, escribo, interprétenlo como lo deseen. Ujú. Eso. Puede ser, sí, puede ser eso. Claro, y lo otro, uno pudiera decir que perdón, el ruido que sé yo era una perrita intentando entrar a saludarme, pero o bien eso. No, te decía que también pudiéramos ver es que las ROT, mire, yo les acabo de mencionar el tema de la enfermedad mental del padre. Bueno, recuerden que en Job, la hermana, la hija de Mendel Singer, es una enferma mental, acaba siendo una enferma mental. Y ese tema se repite constantemente en todos los libros. Yo casi diría que en todos, yo he leído unos 11 12 libros de Roth, en prácticamente todos aparece el tema de la enfermedad mental. Hay algún personaje que en determinado momento siempre acaba en un sanatorio por diferentes razones y la mayoría de sus personajes mueren en los sanatorios. Por la misma razón también, digamos que parece que Roth no establecía muchísima diferencia entre lo que escribía en sus libros de ficción y la forma en que se vivía su propia vida. Varias de las personas que escribieron relatos testimoniales sobre él decían, claro, todos éramos conscientes de que él estaba mintiendo, pero ninguno se atreve a mencionar mentira en el sentido, digamos, de engaño de alguien. Y la prueba de esto es que Roth pasaba muchísimo tiempo en los cafés, primero en los de Viena, luego en los de Berlín, y en todos esos cafés él siempre hacía un numerito que a la gente le encantaba, y era contar las batallas en las cuales había participado. Y todos decían, sabíamos que él jamás había estado en el frente de guerra, y sin embargo, el poder magnético que él tenía con sus descripciones de cómo eran las batallas hacía que incluso los camareros del café se pararan a oír lo que Joseph Roth estaba contando. Todo el café sabía que era mentira y sin embargo
los tenía completamente hechizados. Por esa razón les digo yo que eh, las aguas de la ficción se confundían con las aguas de la biografía en el caso de Roth. Bueno, y sobre eso también evidentemente volveremos, pero también hay otra cosa que es muy interesante entre los documentos que uno necesita para leer Job, o no que necesita, sino que le añaden profundidad, le añaden espesor a la novela, está la cuestión de la Biblia. Uno necesita la Biblia. ¿Cuántos de ustedes aquí tuvieron la curiosidad de ir a la Biblia a buscar el relato de Job? ¿O alguno lo había leído anteriormente, tenía referencias? Yo ya lo Sí, conocía. señor. Sí, ¿Y cuál fue tu impresión? La mía, No, no, bueno, no. si quieres, Nancy, no, si tú quieres, por supuesto, pero alguien más oí otra voz, pero no identifiqué de quién era. Eh, Sí, la mía, Fabián. Fabián, buenas noches, ¿cómo estás? Eso. Bien. Pues si quieres, tu impresión cuando leíste el relato de Job, ¿cuál fue? Digamos que si hay algunos elementos, algunos elementos en común. Claramente, la historia del buen hombre, creo que en la Biblia es un poco más trágico. Digamos que ahí se parte del permiso que el diablo le pide a, digamos que a Dios de hacerle daño al buen Job. Eh, y sí, digamos que hay unos sucesos así, catastróficos y con la familia, digamos que hay ciertos elementos, no, digamos que el sufrimiento, las preguntas, el por qué, digamos que el por qué sufro, digamos que los cuestionamientos, y al final, digamos que también muy similar a la novela, pues, digamos que digamos que llegan cosas buenas en la vida, digamos que, y por qué le pasan cosas malas a la gente buena, y digamos que tiene como esa similitud digamos que frente a la historia, no sé, como en resumidas cuentas. Bueno, Nancy, tus impresiones, ¿cuáles fueron? Pues yo leí el libro de Job hace bastante y era uno de los libros que le gustaba a mi madre. Em, Upa, pero eso eh, nos vas a tener que explicar por qué. eh, porque a Job lo tienta el demonio Ujú. y Dios le dice al demonio que lo puede hacer porque él siempre va a creer en él. Em, yo no recuerdo si él termina en la Biblia, Job, digamos que sigue creyendo en Dios. No me acuerdo si sí o si no, pero definitivamente en el libro de Job de Joseph Roth, eh, eh, Mendel, Mendel dice no, o sea, no, yo no creo y reniega de Dios, eh, hasta que finalmente cree que los sucesos posteriores son un milagro y entonces vuelve a aceptar a ese Dios. Rafael, vi que estabas montando como un link ahí, pero no pude darme cuenta mientras pues, escuchaba a Nancy de qué era lo que estabas poniendo. Ah, es que encontré la película de los pecados del hombre, que está en YouTube. Ah, Entonces no, fantástico, fantástico que ahí les hayas hecho compartí el eso. link para que la puedan pues ver. Solo está en inglés, pero está interesante. La Ah, clave. bueno, a eso pues, mira qué bien, mira, yo la intenté buscar y no la encontré, qué bueno que la hayas encontrado. Hay una cosa más que yo quisiera decir de la relación entre Job y entre el libro de Job y el libro Job, y es Listo, César. Buenas noches. el estoicismo. Buenas noches. El estoicismo, esa relación del hombre con la fe desde el punto de vista estoico, de sufro, necesito sufrir, necesito llorar, necesito padecer para poder obtener un beneficio más adelante. Y siento o sentí cuando estaba leyendo el libro que era todo ese recorrido de Mendel, sufriendo, llorando, esperando,
y pues para mí fue una obra que refleja mucho ese estoicismo de las religiones en general. Eso. Bueno, ¿alguien que más quiere añadir algo sobre esto? Bueno, Rafael, Nancy, ustedes que han leído, ¿ustedes recuerdan la versión de quién del libro de Job leyeron? ¿Quién era el traductor de ese libro? Es una versión católica. Bueno, tú, Rafael, ¿lo tienes presente más o menos? Mire, eso se los menciono por una cuestión, porque el libro de Job es un libro muy particular en la historia de la misma conformación del libro que llamamos la Biblia. No voy a hacerles una introducción sobre eso porque eso nos desviaría mucho de lo que estamos hablando. Simplemente les voy a decir dos cosas. La primera es que en, digamos, la literatura en lengua española, el libro de Job tiene mucha importancia porque lo tradujo directamente del hebreo Fray Luis de León, que es uno de los grandes poetas de la lengua española. Entonces, el hecho de que un cura rebelde, como era Fray Luis de León, tradujera el Cantar de los Cantares y además el libro de Job, nos da como de nuevo, un espesor o una profundidad que conviene tener en cuenta en este caso. Miren, eso dicho así parece una cuestión muy simple, traducir un libro. Lo que sucede es que primero en la época de Fray Luis de León, la versión autorizada de la Biblia era la que había hecho San Jerónimo y no se podía leer ninguna otra. Entonces, el hecho de que Fray Luis hubiera traducido el libro de Job era un gesto de desafío frente a la autoridad eclesiástica. Y la otra versión canónica en lengua española es lo que se llama la versión de Casiodoro de Reina. De hecho, en las preceptivas, cuando se habla de, digamos, la prosa como un ejemplo de prosa bien lograda, siempre se pone el ejemplo de la Biblia de Casiodoro de Reina. Este era un cura también español que se convirtió al protestantismo y decidió traducir la Biblia, que es lo que se llama normalmente la Biblia del oso, porque, digamos, entre los protestantes, parte de su protesta era no utilizar símbolos religiosos ostentosos, a diferencia de lo que se hacía en todo el catolicismo. Entonces, la edición original de ese libro tiene un oso que está eh, acariciando, pues está tratando de comerse la miel de un panal. Bueno, ese libro y en concreto el libro de Job se considera en las preceptivas antiguas como un ejemplo de lo que debería ser la buena prosa y la manera de contar de manera ágil, de manera, digamos, sabrosa desde el punto de vista del idioma, una historia. Entonces, probablemente en la tradición alemana en la que está Roth, eso tiene otras connotaciones, pero para nosotros el libro de Job es importante por eso. En el mundo anglosajón, la Biblia del Rey Jaime, el King James, siempre se ha considerado como una matriz de lo que debe ser una buena prosa, una prosa literaria. De manera análoga, en el español pasa lo mismo con la Biblia de Casiodoro de Reina. De modo que en algún momento, miren, esos documentos ambos son muy fáciles de consultar. Todos están en línea. Digamos, no sé si alguno de ustedes es suscriptor de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Bueno, porque Sí, yo. sí, bueno, Carolina, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, gracias. Eso. Bueno, si tú quisieras eso, pues uno se mete a la página de la Luis Ángel Arango y tiene una cuestión que se llama el buscador. Entonces, cuando uno tiene pues el carnet, está suscrito a la biblioteca, uno entra y entonces busca en el buscador la versión de Fray Luis de León y está a través de un programa que se llama Digitalia Hispánica.
que es un programa que le permite leer a uno una cantidad enorme de libros en español de literatura clásica. Y ahí está la versión de Fray Luis de León. Y la Biblia de Casiodoro de Reina o la Biblia del Oso se la encuentran, hay PDFs, hay muchas versiones, porque digamos esa Biblia posteriormente ha sido revisada por otros comentaristas y la han actualizado y eso. Pero si ustedes quieren leer la Biblia, digamos, en su versión original, es muy fácil encontrarla en Internet. Y ahí van a tener una versión, digamos, primigenia que les va a permitir hacer comparaciones muy interesantes entre lo que Roth toma de esa historia y lo que efectivamente acaba trasladando a la novela. No sé, para ponerles un ejemplo, para que ustedes vean, digamos, la manera en que él metamorfosea eso. En la versión original aparece el diablo. En el caso ustedes dirían que en la versión de Roth aparece el diablo. O sea, es que el diablo, miren esta cosa tan interesante, el diablo se presenta junto con otros ángeles ante Dios. Y entonces el diablo, de manera muy civilina, le dice a Dios, claro, Job te alaba, te celebra, porque simplemente tú le has concedido muchas gracias. O sea, al comienzo de la historia se dice que Job tiene no sé cuántos camellos y cuántas cabras y tiene un montón de terrenos de labrantío. Entonces le dice, le insinúa a Dios que eso es simplemente puro interés de Job hacia Dios. Lo alaba porque Dios lo ha llenado de riquezas. Entonces, picado por el diablo, Dios le dice, bueno, te doy permiso para que lo tientes. Bueno, esa figura explícitamente en la novela no aparece. ¿O creerían ustedes que en la novela sí hay un tentador? Y si es así como yo lo estoy diciendo, ¿quién sería? Oigo sus especulaciones al respecto. Hola, buenas noches. Mi Hola, Ana nombre es María, Ana María. Señor Mario, un gusto poder conversar con usted. lo mismo Y un también. placer, la verdad. Bueno, yo creo que una de las primeras figuras del diablo, entre comillas, serían los militares que tientan a la hija de Mendel. Para mí ella es la primera figura pecadora, por así decirlo, de la historia, ¿cierto? Cuando Mendel se da cuenta y ve a su hija salir de un matorral, así me lo imaginé yo, con uno de los militares, creo que esa sería la primera imagen de tentación para ella. No sé si estoy equivocada. No, me parece que lo has visto muy, muy bien. De hecho, yo estaba pensando en otra figura de tentador, pero la que tú acabas de decir es clarísimamente eso, lo que se llama en la novela los cosacos y Los que tanto cosacos, sí. horrorizan Gracias. a Mendelssohn. Pero no hay otro tentador que haría casi que las veces del diablo mayor. ¿A toda la familia o a En el Marta conjunto como de la historia, experta en en... el conjunto de la historia, Ana, ¿cuál dirías tú que es el gran diablo que precipita todo en esta historia? Nueva York. Caliente, caliente. El sueño La emigración. americano. El sueño americano, sí. Ahí está Angie Rueda pidiendo la mano, muy juiciosa. Y pues, dale. Yo pues sentí que la figura principal es, bueno, no recuerdo bien el nombre, soy pues como mala para los nombres, pero es este señor que todo el tiempo las está llevando como a hacer las diligencias para poderse ir y que insiste a que se quiere acostar con la esposa de Mendel, entonces como que todo el tiempo él está ahí como tratando no sé, tentarlas, y de cierta manera yo siento que en la historia el haberse dejado tentar por el sueño americano de haberse ido y haber abandonado el hijo, pues eso fue como
no sé, para mí fue como un pecado. Pero siento que sí, todo el tiempo es esa persona que no recuerdo en este momento el nombre, pero es el que les ayuda. Les ayuda a hacer pues que las vueltas y que los papeles y que le dice a la esposa que quiere acostarse con ella, pero entonces luego a Méndez le dice, no, yo quería ir a acostarme con tu esposa, quería ir con ella, entonces, pero no recuerdo cómo es que es el apellido. Te estás refiriendo a Captaruco. Ah, creo que sí, sí. Yo creo que ella está diciendo el cochero, que de hecho también es el que se lleva al, pues no se lleva, pero con el que se va Jonas, el hijo Ajá, mayor. exacto. Ujú. También estoy de acuerdo que se refiere a ese personaje. Ujú. O Menishkin, algo así. No empieza como con Sa, como Samuchak, Más. algo así. O Daniela, Kaptuk. ¿por qué el cochero para ti es la figura del diablo? Para mí, Sí. yo creo que es la persona que estaba diciendo Angie, y yo también concuerdo porque él también es el que está tentando a la esposa, porque también de cierta manera es el que representa pues la figura del campesino, por los que se siente tentado, el hijo mayor. Sameshkin, dijo Beatriz. Yo creo que es él también. Carolina quiere decir algo. Carolina Buitrago. Ay, sí, hola. Hola, Pues yo la Carolina. verdad, hola, buenas noches. No me había puesto a pensar tanto como en la figura del demonio, pero sí tal vez ahora echándole cabeza, creo que el que desata esta cadena de eventos que hace que Mendel y su familia terminen emigrando a Estados Unidos y empieza a pasar como todo esta ola de nieve de cosas, vendría siendo la carta que les manda el hijo, ¿no? De manera muy civilizada, tal vez con la mejor intención, pero como dicen por ahí también, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno y ahí empieza a pasar todo el infierno que vive Mendelssohn, ¿no? El dinero que les manda el hijo, pensaría yo. Laura, para darle la palabra a Mario. Hola, yo creo que lo veo representado un poco en Mac, porque me parece que la figura del diablo principalmente se presenta como alguien bondadoso y bueno, como alguien que quiere hacer que las cosas mejoren, pero de alguna forma él representa como este punto maravilloso que puede ser América y que termina llevando a la familia como a un desenlace triste. Y eso, bueno, miren, eso también creo que sí, miren, ¿por qué es importante ver la versión original de un relato? Porque eso le permite a uno apreciar las variaciones y la creatividad del propio escritor respecto a la historia original. Digamos, eh, miren, en el Job original, eh, Job tiene 7 hijos y 3 hijas. Y entonces lo que Dios hace a instancias del demonio es que le mata a los 7 hijos y a las 3 hijas. Al final de toda la historia, Job se vuelve a casar y vuelve a tener exactamente 7 hombres hijos y 7 mujeres hijas. La restitución de la armonía del comienzo la vemos de esta manera. Hay un demonio, pero no tienen ustedes la impresión de que lo que hace Roth es pluralizar el demonio, es decir, someter a todos los miembros de la familia a distintos tipos de tentación. Y cada una de esas tentaciones tiene su propio demonio particular. No sé qué piensan al respecto. Pues sí, en realidad tiene mucho sentido porque cada uno de los hijos tiene sus propias tentaciones. A Joseph también le pasan pues, una serie de acontecimientos que lo llevan a, pues sí, a caer en esas tentaciones. No, no lo había pensado, parece una postura bastante interesante. Y quería preguntar nuevamente, ¿cuántas versiones originales del relato de Job existen entonces? No, mira, digamos, a ver, No. a ver. La historia de la Biblia, la historia, digamos, filológica de la Biblia es enredadísima, Ajá. porque, digamos, el gran problema era encontrar las versiones hebreas más antiguas.
digamos, la Biblia fue escrita en 4 o 5 idiomas diferentes, en caldeo, otra cuestión. Entonces, eh, durante mucho tiempo, lo que había era, digamos, un montón de añadidos que se habían ido incorporando a través del tiempo. Un paréntesis, ¿alguno de ustedes conoce, es para que vean un poco cómo funciona esto, un libro que se llama La Leyenda Dorada? ¿O lo ha escuchado mencionar? Bueno, mire, la leyenda dorada surgió más o menos en el siglo XI-XII. Eran un conjunto de relatos, todos simplemente provenían de exactamente la misma tipo de curiosidad. Y es que la fuente sobre la historia de la humanidad, según la Biblia, pues contaba unas cosas, pero evidentemente en la Biblia no salen muchísimas cosas. Les voy a poner un ejemplo clásico que siempre hay y es la Virgen María. Entonces, la pregunta es, la gente se preguntaba, ¿quién eran los papás de la Virgen María? ¿De dónde venía la Virgen María? Y eso es lo que se llama la leyenda dorada. Historias que se contaban para llenar los vacíos que había en la Biblia. Y es absolutamente maravilloso, porque es una imaginación completamente desatada y desbordada. No sé, para darles un ejemplo, la pregunta de cómo murió la Virgen María, porque pues digamos, según el dogma católico, la Virgen subió en cuerpo y alma al cielo, pero entonces ahí aparece una cuestión que es bellísima, que dice que la Virgen no murió, sino que se quedó dormida, y eso es lo que se llama la dormición de la Virgen. Pero ojo, cuando una persona moría, el rito judío prescribía que había que lavar el cuerpo. Eso implicaba eh, desnudar a la persona y entonces pues con aceites dejar el cuerpo completamente listo antes de amortajarlo. Pero por supuesto tenía un problema muy complicado. ¿Cómo va a ver uno en pelota a la Madre de Dios? Eso es el peor de los sacrilegios que pudiera salir. Entonces, ¿cómo se resuelve en la leyenda dorada eso? La Virgen está puesta, está como dormida, no reacciona ni nada. Entonces llega el momento de que la tienen que desnudar, pero antes de que pasa eso, una nube baja desde el cielo. Entonces cubre el cuerpo de la Virgen y solo le deja la cabeza por fuera, las muñecas y la punta de los pies. Y entonces las personas que van a preparar el cuerpo de la Virgen meten las manos en esa nube y ahí pues eso arreglan a la Virgen, pero nunca la ven desnuda. No sé si a ustedes les gusta esa historia, pero a mí me parece fantástica. Bueno, y para volver a lo de Job, exactamente entonces, en la historia de Job, lo interesante es ver que se fueron como añadiendo un montón, digamos, como de pequeños detalles de circunstancia a través del tiempo. Y es una historia que otros escritores han querido contar también a su diversa manera. Digamos, eso en términos técnicos es lo que se llama la matriz literaria, que en este caso sería el libro que está en la Biblia, y las refundiciones o las reelaboraciones que hacen los diferentes autores a través del tiempo. Roth, evidentemente, porque se formó su abuelo era un maestro religioso, muy similar seguramente a Mendel Singer. Él no conoció a su padre, como yo les había dicho, por lo tanto, el abuelo lo formó. Y Roth, no solo por tradición familiar, sino porque también él estudió romanística. Entonces, forzosamente tenía que conocer muy bien el mundo de la Biblia. Y esta reelaboración que hace es muy interesante por eso, porque digamos, un gran autor como él no toma de manera mimética los elementos que están en la historia inicial, en esa matriz, sino que los transforma. Y uno de los casos aquí es
digamos, pluralización del demonio. Porque uno dice, eh, claro, aquí hay, ¿cuáles, digamos, cuáles son las tentaciones que le ponen estos demonios a cada uno en particular? Me gustaría oírlos a ustedes, cuáles le llaman la atención y por qué razón. Quisieran hacer como una enumeración de a qué tipo de tentaciones y cuáles son los pecados a los cuales los exponen esas tentaciones. Los oigo. Sandra, no has dicho una palabra. Tienes que participar también aquí en la conversación. No, porque pues me gusta oírlos, pero creo que ya mencionaron uno al comienzo, que era los cosacos y esta tentación sexual, que algunos los pueden ver como una tentación sexual, la tentación de viajar también, de este sueño de tener una vida mejor. eh, Digamos, pongámoslo en orden, mira, empecemos por una cosa. La tentación de Jonás, ¿cuál es? El hijo mayor. la tentación, pues no sé si ser soldado o querer tener una vida mejor. Mujeres y alcohol. Sí, sí, o sea, digamos, es convertirse en un cosaco que para su padre es lo peor que puede pasar. Es decir, entrar en el ejército. A lo largo de la novela hay un rasgo de la personalidad de Mendel Singer que siempre se resalta. ¿Cuál es? Aparece en diferentes partes de la novela que tiene Una que ver con persona lo que tú austera, estás diciendo, güey. Dime, pero Carolina. no. Una persona austera tal vez, pero llevada a un extremo. No sé. No, yo estoy, pues, digamos, en el contexto de lo que estamos hablando justo en este Ok. momento. Pues como tradicional, como conservador, como... No, ¿no han visto que siempre tiembla cuando tiene que enfrentarse a la policía? Ah, sí, sí. Y eso se subraya en muy diversas partes. O sea, Mendelssohn no había hecho nada y sin embargo bastaba que viera un policía para que de inmediato entrara casi que como en pánico. Entonces se puede decir que es una persona cobarde. Ana, yo no diría eso, sino más bien piénsalo desde el punto de vista de la culpa. O- O sea, yo también lo vi como una persona muy sumisa, muy es que, entregada a la situación que le toca eso y es, eso fue lo que me tocó vivir. sí, bueno, eso es un gran tema que tú estás anticipando aquí, pero digamos, déjalo aquí apuntadito porque eso es bien importante acá. Pero digamos, miren, em, piénselo de esta manera. Mendel Singer, perdón, la tentación de Jonas Singer es incorporarse al ejército a pesar de que su padre desprecia por un lado y teme muchísimo al ejército. Es decir, la tentación de Jonás es convertirse en alguien que se aparta por completo de los valores de su grupo familiar. Esa misma tentación, pero de otra manera, está en Miriam, porque en Miriam los cosacos, los miembros del ejército, son los que la conducen al sexo, pero además al sexo por fuera del matrimonio, que es una transgresión muy importante. En el caso de Sam, el espejismo es Estados Unidos, América. En el caso de la mujer de Mendel Singer, ¿cuál es, dirían ustedes, la tentación que ella tiene? Ahí Eh, Débora, perdón. no, perdón, Sí. dale. No, 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 habla, el que quiera, eso es metiendo la Sí, cuchara. iba a decir rápidamente que siento mucho que Débora desde un principio, desde que empieza a tener estos altercados la familia,
trata de revelarse como mujer y a sentir que no está acompañada del hombre que ella cree correcto para su vida. Y eso es algo que, según la historia y el relato de la historia y todo los sucesos que surgen alrededor, es algo que no se presentaba en la época, ¿no? Esta mujer que juzga a su compañero, no lo veo mapeado, entonces también eso es lo que transmite ahora, lo que entiendo un poco. Sí. César, ¿tú ibas a intervenir también? Sí, ¿me escuchan? Sí, 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 sí. No, pues para mí la frustración por no tener ese hombre que debería ser proteccionista a su lado, también el dinero, porque pues digamos que ella pues se deja deslumbrar por los dólares cuando hace la conversión de la plata y la necesidad de tener una vida mejor. Siento que su mayor pecado fue haber abandonado a su hijo, pues desde mi punto de vista. Sí. ¿Alguien más quiere abundar sobre esto que estamos Ángel, conversando? Ángel está alzando la mano. Yo iba a decir también el dinero, pero esa necesidad de, aparte de dejarse deslumbrar por los dólares, es esa necesidad de siempre estar guardando, de guardar, de guardar, de acumular, es como ese sentimiento que ella tiene, esa necesidad todo el tiempo de estar guardando debajo de las tablitas, en el suelo, bueno, donde guardaba la plata, siempre esa necesidad de guardar, de guardar, de guardar. Pues creo que también era como todo el tiempo la tentación por tener, por acumular riqueza. Así no la usara, era como el tema acumular riqueza. Laura y Angélica. Sí, de acuerdo con el dinero, creo que es un tema más de codicia. Creo que ella codiciaba la salud de su hijo, el dinero de los otros, el marido de los otros, la suerte sobre todo de las otras personas. Creo que es un tema como de codicia. ¿Alguien más? Pues la Sí, verdad, ay, perdón. dale, dale, dale. Carolina Siento que el Dale, personaje de dale, Débora es Carolina. bastante peculiar, porque por un lado, si ella en el punto en el que su hijo está tan enfermo no se va a ver al rabino, no encontraría como el cierre con el que todos pues terminamos descubriendo que este gran compositor era Menuhim, era el hijo de Mendelssohn. Y si ella no desobedece a los designios de su esposo, ¿qué? Si ya no desobedece los designios de su corazón para seguir a su esposo, porque era mamá, dejar a su hijo atrás, pues al final no habría historia que nos reconfortara, ¿no? Porque no habría pasado nada con Menuhin de la manera en cómo pasó. No sé si el pecado de Débora sería algo que podemos ver como algo que no debió pasar, sino que antes era algo necesario para el desarrollo de la historia, no solo como solamente por el sake del storytelling, que me pareció maravilloso, sino porque en realidad pues hace parte también del relato, ¿no? Entonces, Dios en su omnipotencia, omni, sí, que todo lo comprende y todo lo sabe, sabe que al final todo va a estar bien y que todo va a terminar pasando de cierta manera y que así debe ser muy esto, muy al estilo de lo que diría Baruch Espinosa, pero por eso me parece un personaje como tan completo. Angélica. Yo quería compartir algo. Buenas noches, primero que Hola, todo. Buenas noches. ¿cómo estás? Escuchándolos a todos ustedes, todas sus interpretaciones me parece full interesante. Aquí llegué a la conclusión que pareciera que estos miembros de la familia de Mendel Singer representaran de cierta manera todos estos temores que este hombre tiene. Es decir, cada uno como que tiene un castigo, tiene lo que estábamos hablando sobre la tentación. Cada uno representa algo malo en la vida de Mendel. Por ejemplo, tenemos al sexo fuera del matrimonio que vendría siendo algo que va completamente en contra de sus ideales como hombre mayormente
reservado, como comentó otra persona por aquí. Está también la codicia que ustedes están mencionando con la mujer de él, Débora, pero también yo me atrevería a decir que tiene que ver con con esa pérdida de la intimidad, porque hay una parte en donde en varias partes del libro hacen énfasis en cómo el matrimonio de estos dos personajes se rompió por completo por temas de de la costumbre. Entonces, él, a pesar de que Dejaron no de le hace tener sexo. tanto, Dejaron de exacto, tener dejaron sexo de tener entre ellos intimidad. dos. Entonces se perdió esta conexión que sentía con su mujer cuando eran jóvenes. Está la guerra que está representado en su hijo mayor y al mismo tiempo también en en el siguiente, en Sam, pero Sam ya dijimos que es como estar representando esto del sueño americano de América, que es otro miedo y otro arrepentimiento que siento que tiene Mendel Singer también en algún punto, es, más que todo ya llegando al final, donde él se cuestiona muchas veces por qué está ahí, por qué mejor no se quedó en en su anterior lugar. Entonces, como que todos estos personajes personifican todos los temores que tiene este hombre y yo me hago la pregunta, entonces, ¿cómo esa familia pudo tener una relación cercana hasta cierto tiempo si pareciera que todos van en direcciones opuestas o direcciones opuestas al deseo de este señor, ¿no? Esa Bueno, es yo mi les pregunta. pregunto algo con eso que tú estás diciendo, Angélica. Ustedes, a ver, la historia de Job en una de sus capas es la historia de la disgregación de una familia. ¿No les parece que en esa historia también está contenida la disgregación del Imperio Austrohúngaro? Claro. La historia macro no se refleja aquí también en la historia micro. No hay vasos comunicantes entre ambas cosas. Mire, ¿qué me interesa mucho a mí transmitirles? Cuando uno lee literatura, hay muchos temas abstractos. Uno podemos hablar, como hemos estado hablando, del pecado. La cuestión es que eso hay que encarnarlo en unos personajes y en una serie de acciones. Entonces, si ustedes ven, Roth habilísimamente lo que hace es tomar el catálogo de los pecados capitales y cada uno de los personajes, si ustedes se ponen a buscarlo, comete, o sea, es tentado por diferentes demonios para que cometa alguno de los 7 pecados capitales. Piénselo bajo esa luz, con esa óptica, y se van a dar cuenta que Roth teje, y eso es lo que le da la maestría al relato, muy hábilmente esta cuestión. No copia miméticamente la historia de Job que está en la Biblia, sino que la desarrolla atendiendo como a circunstancias de su propia vida, de su propia época, y la encarna en una cultura. Entonces, por eso yo les decía que necesitaba sacar el mapa, porque es que, miren, La Marcha Radetzky, que es un libro que yo les recomiendo locamente que lean, porque es la historia de la desmembración del Imperio Austrohúngaro. Y es, para mi gusto, una de las grandes novelas que se escribieron en el siglo XX. Bueno, esa desintegración que cuenta Rota ahí retoma ese tema y lo reelabora de otra manera a través de la desintegración de una familia. Pero la desintegración de esa familia también es la desintegración de el Imperio Austrohúngaro. Además, con un añadido, todo, digamos, ese mundo de referencias de la Biblia se traslada a la propia historia de maneras muy extensas. Un clásico en las comunidades judías es la historia del Éxodo. Salimos de nuestra tierra y tuvimos que peregrinar 40 años. Nos tuvieron de esclavos en Egipto bajo el faraón. Bueno, díganme aquí eso, ¿quién es Egipto y quién es el faraón acá? ¿Cuál es la peregrinación que se hace? El Éxodo. El viaje a Estados Unidos. Exactamente, pues por supuesto, por supuesto. Y por lo tanto, Egipto, ¿quién sería en este relato?
la ciudad de Mendel, No, 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 no. Egipto sería Nueva York, Estados Unidos. Ok, ok. Estados Unidos, exactamente. Claro, el Éxodo. Porque Ah, sí. si tú lo miras, o sea, recuerdan la escena cuando llega Mendel al puerto de Nueva York. ¿Recuerdan qué es lo que le pasa? O sea, ve luces, avisos, eh, carros que iban aquí, claxones de los vehículos, gente en la calle, multitudes, y se desmaya. Si ustedes leen el libro del Éxodo, es más o menos lo mismo que le pasa a Moisés cuando llega por primera vez a Egipto. Pero eso ya lo demás luego de reencontrarse con su hijo. No, no. Ah, sí, eso, solo que, mira, lo que quiero decir, lo que voy aquí es, hay unos grandes temas. O sea, el Éxodo es fundamental en la historia del pueblo judío. Porque, ¿qué pasa? Habían logrado establecer, vivir en un estado plurinacional. Y entonces se derrumba el estado y ellos tienen que salir como salieron los israelitas en el relato bíblico a peregrinar por el desierto. Y llegan a tierra extranjera en que los dominan. Y eso, ¿no piensan ustedes, o sea, digamos, cuál es la gran tentación al irse a Estados Unidos? ¿Qué es lo que ofrece Estados Unidos? La promesa de una vida mejor, sin Claro, guerras, con pero dinero. digamos, pero claro, Ujú, ¿en qué está encarnada esa promesa de vida mejor? En dinero. Exactamente, ujú, exactamente. Y ese es el faraón, ujú. porque en el dinero todos le rinden pleitesía, todos se prestan a sus dictados, todos viven bajo las leyes que impone el hecho de conseguir dinero. Mario, Carmen y Liliana tienen arriba la mano para escucharlas. Pero Carmen, pues por supuesto, metan la cucharada como si fuera arequipe esto. Bueno, buenas noches para todos. Veníamos hablando de Débora, pero ahorita que Mario hace esas referencias de la literatura frente a cómo termina un imperio, eh, pues me parece interesante, pero quiero seguir con el caso de Débora, del Sí, papel de la mujer. Entonces usted habla de que se desmorona un imperio y cuál es el papel de la mujer, porque en este caso, pues a Débora la pintan como una mujer envidiosa, codiciosa, le gusta el dinero, pero también pienso que fue una mujer muy sumisa. Ella quería llevarse a su hijo, pero por hacerle caso al esposo no lo hizo, y fue la que, pienso que fue la única que hizo, tomó acciones de ir a buscar un rabino, decía que se iba a curar el hijo, y Mendel como con poca, como que decía, pero se va a demorar. O sea, pienso que ella como mujer fue valiente, como madre, independientemente de los defectos que pudiera tener en términos de codicia. Ella tomó acciones mientras que él fue un hombre paciente, como que esperando lo que quería, lo que tenía que pasar. Ella buscaba un rabino y él le decía que no necesitaba intermediario entre Dios y bueno, y el hecho de que el hijo se curara. Entonces, no sé, usted, Mario, cómo ve ese papel de la mujer, de esa mujer, porque todos los créditos son para Job, como con la paciencia, ya, pero queda la mujer como en segundo plano, y haciendo referencia también a lo que usted dice, cómo se desmorona un imperio y el papel de la mujer. bueno, pues yo te lo voy a responder esto con una pregunta. Eh, la historia de la relación que tiene Débora con su marido, ¿no se te parece a la historia de Adán y Eva? Que Eva fue la Dos culpable. mujeres de la familia no son una especie de Evas que están ofreciendo de diferentes formas tentación. Yo lo pensé en un principio, pero pues la verdad luego dije, no, no, estoy yéndome como muy allá. Pero sí, al principio sí lo pensé porque las tentaciones llegan primero como por ella. Claro,
Exactamente. Entonces, volvemos a lo mismo que hemos estado conversando acá. Hay un formato bíblico que se impone sobre la historia y uno puede leer esa historia en función de ese formato bíblico. Lo interesante es ver, no es que Roth tome miméticamente las cuestiones, sino que lo va desarrollando de una manera que llamaríamos artística, porque es muy sutil, no está dicha en términos abstractos, está encarnada en las acciones de cada uno de los personajes. Y entonces todas esas tentaciones van llevando a la perdición, van llevando al pecado. Y un pecado que no es venial, sino un pecado mortal, que en este caso es el abandono del hijo. Luego, no hemos hablado acá una palabra hasta el momento de menujin, pero digamos, si yo les preguntara a ustedes, se hiciera una equivalencia con lo que aparece en la Biblia, Menujin, ¿qué tipo de personaje bíblico sería? Mm, una especie de mezcla entre Jesús y Benjamín, ¿no? Digamos, traten de recordar, Ujú. a lo mejor la tienen borradas, pero digamos, ¿qué personajes aparecen en la Biblia que siempre están, digamos, eh, proscritos, Buenas eh, noches. mal vistos? Y Danilo, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, yo compraría a ese personaje con Josué, que digamos que Ajá. fue, en el caso de Josué, fue vendido por sus hermanos y cuando se reencontraron con él era un triunfador, un personaje importante en Egipto. Me parece que lo estás viendo muy, muy bien. Es Entonces, exactamente la historia de Josué. O sea, acuérdense, a Josué, pues digamos, lo dejan en una cuna, en el río, y a ver un poco qué pasa con él. Y la historia pues sigue y luego se no, no, reencuentra. no, ahí sería Moisés. Moisés fue el que Perdón, lo dejó Moisés, no, en no, una no, sí, cuna. pero por sí, 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 yo me estaba confundiendo. Es Moisés el de eso. Ujú. En tu caso, ¿por qué piensas que es Josué? Bueno, en el caso de Josué, en el caso de Josué él fue vendido por sus hermanos Sí, ujú, sí, y sí. cuando se reencontraron con él, pues era gobernador de Sí. Egipto. No, 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 tienes toda la razón. Es mucho Y más pues también Josué viéndolo que del caso de Moisés. Moisés también, pero en el caso de Moisés, Moisés para volver con su pueblo, pues volvió a ser el hebreo que era. No fue como importante como Josué que ayudó a sus hermanos siendo un personaje importante. Pues yo lo miraría desde ese punto de vista, ¿no? Sí, eso. Bueno, pero mire, estamos confluyendo en el mismo punto. Hay un sistema de referencias que lo impone la matriz, que en este caso es la Biblia. Y lo extraordinario es ver cómo en el cada caso Roth va trabajando con esos elementos que formaban parte de lo primero que conocía en el mundo. Fue lo que le transmitió su abuelo. Pero ya ven ustedes, llevamos una hora larga conversando más incluso a propósito de la manera en que se hacen estas recombinaciones. No voy a seguir por ese camino porque hay una pregunta fundamental sobre este libro y es el libro de Job en la Biblia, el hecho de que a Fray Luis de León, el hecho de que a Casiodoro de Reina los hubieran castigado por haber traducido ese libro en particular, tiene que ver con que en ese libro se plantea una pregunta fundamental para la fe, no solo para la fe, digamos, del cristianismo, sino para la fe en un ente sobrenatural. Y es por qué razón la gente que sigue los preceptos de Dios recibe desgracias o infortunios y por qué a menudo o a veces los que se apartan de Dios son colmados con toda clase de bendiciones. El libro de Job plantea esa pregunta y me gustaría oírlos si a ustedes se las hicieran, qué tipo de respuesta pudieran ensayar frente a esa pregunta. Yo creo que tendría una mirada, pues, parcial a una respuesta. Creo que ya la he respondido antes
eh, en la peste. Ay, se me va el nombre del autor. Kafka. Bueno, Sí, 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 ajá. Kafka en la peste, cuando el padre del pueblo da su discurso después de que le ha tocado presenciar la muerte de niños pues, por esta enfermedad tan terrible. Él dice que esto hace parte también de la naturaleza de Dios y la naturaleza en parte de Dios es un Dios que da vida y un Dios que da muerte, para recordarnos también que el mundo puede ser un lugar muy oscuro, desde una perspectiva netamente existencialista, ¿no? Pienso yo que hay alguna semejanza, pero obviamente pues si hay algún tipo de moraleja que se puede sacar del libro es justamente que Dios tiene esas dos caras y es esta misma moneda de yo soy el dador de la vida, ¿no? Y puedo hacer que te reencuentres con tu hijo, pero también recuerda que si tú eres presa de tus propios pecados, yo no voy a impedir que las consecuencias de tus actos lleguen a ti y pueda que eso traiga la muerte, que también es parte de lo que me hace a mí ser Dios, dador de la vida. Sigamos abundando sobre eso. Eh, en el libro de Job, ya digamos en la versión original, em, aparecen, pues digamos, luego que le llegan todas las desgracias a Job, aparecen tres amigos. Esa escena, evidentemente ustedes lo saben, está retomada de otra manera en el caso de Job, cuando en el caso de Mendel Singer, cuando él llega y dice, es que quiero hacer algo, prenderle fuego a Dios, que es una cosa tremenda. Entonces llegan estos tres amigos y empiezan a discutir con él. Y hay una pregunta muy interesante que le hace uno de ellos, le dice, a Dios lo alababas cuando te colmaba de bendiciones, pero cuando te maldice, ¿por qué razón no lo vas a alabar? Y eso me gustaría oírlos, qué piensan respecto a eso. Esa naturaleza dual de Dios, cómo, qué tipo de relación, qué patrón de vínculo establece entre los seres que creen en la divinidad y la divinidad. A Dios solo se lo venera en el primer caso y en el segundo se lo maldice o uno se aparta de él, o hay que recibir con el mismo estoicismo tanto lo bueno como lo malo. Pues en teoría hay que recibir tanto lo bueno como lo malo, Y ¿no? en la práctica, Esa es la dificultad, creo yo. Y creo que mucha gente en el chat, en su momento, a lo largo de la lectura, pues hablaban de eso y yo creo que nos pasa a todos, más allá del nivel de creencia que tenemos, en cómo lidiamos con las cosas malas que nos pasan. Em, pero entonces por eso digo que es de la teoría, pues es así, porque uno debería, y seguramente cuando está en las buenas, pues lo recuerda, sí, ¿no? Y sobre todo, digamos, como lo puede superar, pero pues creo que lo importante también de este libro es ver cómo a pesar de tragedia, tan tragedia, em, pero bueno, inclusive, que era una pregunta que yo creo o abordar este tema que no hemos, habíamos llegado al punto que estamos llegando ahorita a este punto, porque efectivamente, pues él deja de creer y de practicar todo lo que de hecho él estaba haciendo. Y ahí surge el milagro, ¿no? Y como que no hemos abordado este concepto más allá, digamos, como del tema religioso o también, inclusive, Mario, esa mirada tuya del milagro y ahora vinculado, pues, como con estos referentes que nos has guiado en la lectura, pues cuando ya no queda nada
aparece Dios. No sé, suena muy, cuando ya no queda nada, cuando ya entregué, cuando ya pues aparece Dios y aparece el milagro, y en este caso aparece Menuchim. Y seguramente nos pasan muchas cosas de la vida cotidiana cuando decimos ya no puedo más y se abre una puerta o una Bueno, ventana. dos preguntas. La primera, ¿cómo describirían ustedes, a la luz de lo que hemos estado conversando, la actitud de Mendel Singer? O sea, es un estoico, recuerden, en muchas partes se define como un hombre simple. Ese hombre simple, ¿qué significa? ¿Es un indiferente? ¿Es un estoico? ¿Es un pendejo por no hacer nada? Porque si ustedes lo miran, todo el mundo hace algo, excepto Mendel Singer. Pues porque confía en Dios. Bueno, y eso. Y la segunda pregunta, que también es maravillosa, Mendel pierde la fe en Dios. ¿Y cómo la recupera? ¿Qué hace que Mendel Singer recupere la confianza anterior en Dios? Daniela está alzando la mano. Yo no creo que él dejó de creer, porque de hecho él no es como que, Buenísimo que digas eso. Ajá. lo que yo siento que él está desenojado, entonces más que no creer es que está en contra de Dios. Incluso en algún momento él llega a sentir que así como no tiene, así como Dios nunca escuchó todos sus rezos y las cosas buenas, tampoco ya ni siquiera escucha como todas las blasfemias. Y me pareció interesante cuando llegué a esa parte, porque la esposa desde el principio, ella se sintió así. Cuando ella le oraba a los familiares, ella decía, o sea, ni siquiera Dios me va a escuchar, entonces yo voy a ir a mis familiares a que intercedan. Pero él sí sentía que Dios lo escuchaba. Y después dijo, no, es que ni siquiera las blasfemias me las escucha, pues como no soy nada, pues no le llegan. Entonces siento que fue más esa actitud, más que dejar de creer, fue como estar enojado, y después fue como la impotencia y la frustración de que no tenía una voz ante él. Yo también concuerdo con Daniela. También con respecto a que Mendel de pronto él no, él tenía una esperanza, y eso se refleja mucho creo que era un saquito o algo así donde guardaba como todos los elementos religiosos. Él en un punto estuvo como a punto de destruirlo, pero no lo quemó, no lo destruyó. Él siempre lo mantuvo ahí guardado, a pesar de que no utilizaba los elementos. Él lo seguía manteniendo ahí, y eso es como reflejo de pronto la esperanza que él mantenía o que él guardaba. Porque si hubiera perdido totalmente la fe y la esperanza, hubiera destruido todo, inclusive hasta hubiera tomado otras determinaciones, pero él seguía ahí como viviendo y como a la expectativa, siento yo. Bueno, pero al margen de ese matiz, que es muy interesante explorarlo, si, digamos, con independencia de lo que veamos, es o una pérdida de la fe o una, digamos, prueba, porque esto es muy importante, o sea, Dios somete a pruebas a Mendel Singer. Y en eso, pues, evidentemente, él se estremece, le pasan muchísimas cosas, pero ¿qué piensan ustedes de lo que le hace, digamos, recuperar su relación primigenia con Dios? Esa confianza, ese esperar pasivo, pero que al mismo tiempo acepta todo. ¿Cuál es en la novela el acontecimiento que propicia eso? El reencontrarse Reconocer con a su su hijo. hijo y Sí. siendo el director de orquesta. Perdón, No, Carolina. pero antes, o No, sea, no, hay sí. una escena en la novela en la cual Mendel, que ha descendido a los abismos, que se ha enfrentado al nihilismo, que se ha enfrentado al ateísmo, a la posibilidad de dejar de creer en Dios, ¿cuál es la chispa que enciende de nuevo La todo canción, eso? la canción que él escucha en el Exactamente. disco, es como lo que le devuelve como la fe, porque Rafael, pero se y en siente tan términos, conectado. digamos, más abstractos, ¿qué es lo que le devuelve
la fe en la divinidad a Mendelssohn. Lo acabas de decir de otra manera. O recordar su tierra natal. La esperanza de volver. El nombre de la canción. Claro, porque es el nombre de su hijo, pero eh, no La- es la música lo que lo reconecta con la divinidad. sí. Entonces, traten de pensar eso, la música como un vínculo con lo sobrenatural. La música como un vehículo para ponernos en conexión con lo que está más allá de las realidades físicas. La música como una especie de hechizo que restablece un equilibrio que se había perdido. La premonición también. Si lo leen así, y eso de nuevo nos lleva a muchas tradiciones bíblicas. Digamos, recuerden, mire, la Biblia está llena de tullidos. Los paralíticos, los que no pueden caminar y eso. Y cuando oyen música, los paralíticos vuelven a caminar. ¿Alguno de ustedes ha oído la canción del paralítico, la del trío Matamoros? Literalmente esa canción, y eso lo contó Rafael Cueto, la compuso porque leía la Biblia. La canción dice, lo que dice el coro es, deja la muleta y el bastón y ven a bailar el son. Yo creo que Todos si la ustedes, música, ay, perdón, ¿no? yo creo que si Dale, la dale, música dale. es ese elemento que conecta a Mendel con su fe nuevamente, entonces el Exactamente. retorno de Menuquín como un músico es como ver a Dios en persona, pues es como su hijo como un ángel, no, no sé, pero como yo lo veo desde ese punto de vista. Si la música me conecta con mi fe, el retorno de mi hijo que era paralítico, retornar como músico es el culmen, el epítome, el milagro de toda la historia. Esa reafirmación de la fe. Bueno, otra cosa. ¿Advirtieron ustedes que esto es una novela llena de sonidos de fondo? Sí, bastante. Tiene- Mencionaba que mencionaba Mendel que le daba nostalgia no poder volver a escuchar los grillos y las ranas de su casa, que era un sonido que le traía como, lo traía a la tierra, pero como, sí, un sentido de pertenencia muy fuerte a través de los sonidos. Mire, traten de repasar la novela desde ese punto de vista. ¿Qué se oye en la novela? ¿Y cómo está relacionado esos sonidos con el desarrollo de la trama? ¿Qué recuerdan si lo piensan de esa manera? Tú ya mencionaste los sonidos de los grillos y eso, pero ¿qué otros sonidos se oyen en Por ejemplo, qué pena, buenas noches nuevamente. Por Hola, ejemplo, Danilo. cuando la hija del señor escucha el canto de los militares Ajá, y se sí. apasiona y sale de una vez al encuentro de ellos. Y también, por ejemplo, la mayoría de escenas de la novela siempre tienen ruido de fondo, el viento, la nieve, la lluvia.
Lo estás y de definiendo muy sonidos bien, me parece. Sí. de campanas, de vehículos, o sea, todo es muy descriptivo con todos los sonidos de fondo en cada una de las escenas, más bien. Entonces, me interesa otra vez que vean cómo se construye un relato literario. O sea, eso no parece, no tiene como un protagonismo aparente dentro de la novela, pero cuando uno empieza a repasarla, fijándose en eso, se ve lo que tú estás describiendo, Daniel, que es una novela con una banda sonora enorme y acaba con la entronización de la música. Además, recuerden, esto es un momento en que la industria discográfica está empezando a arrancar. Es decir, ya hay tiendas de discos como la que tienen los amigos de Mendel y en la cual él vive. Y eso establece como nexos simbólicos en todo el conjunto de la historia que Roth nos está contando. Bueno, lo cual nos lleva al final, que es muy interesante. Miren, Mario, antes de que vayas al final para cerrar, Angie Rueda quería decir algo y Liliana creo que por ahí alzaste y la quitaste. adelante, adelante. Sí, Porque ya vamos a ir cerrando sí. por la hora, Mario, también para tu tiempo. No, yo Sí. aquí me quedo con ustedes conversando porque O si hablar de quieres, literatura seguimos, apasiona mucho, porque... entonces, o Quería sea, decir, Hola. Ah, Y después ah, Liliana, primero Angie y después Liliana. bueno, quería decir algo muy cortico y es que precisamente para mí fue muy fácil poder imaginarme y de hecho yo me acabé el libro en un día, cosa que no me sucede nunca. De hecho, para mí, por ejemplo, el anterior que fue Perdidas en el Bosque fue muy difícil, no me podía imaginar la escena, pero este fue muy fácil. Por ejemplo, el sonido del trigo cuando Mendel pues escucha y él piensa que hay alguien por allí, que un demonio o alguna cosa que lo está asustando, pero resulta que es una pareja, entonces pude como imaginarme todo el tiempo, la escenografía, la fotografía, es una cosa bellísima, la verdad es que fue muy chévere el tema porque fue muy fácil, es muy fácil poder imaginarse cada escena y para mí es algo que es absolutamente complicado. Y antes de terminar, es que yo tengo una duda que me asalta desde que leí el libro y la revista y es porque, no sé si ya lo habían hablado desde el principio porque entré tarde. eh, la verdad tengo mucha curiosidad de por qué una persona, el curador en este caso, creo que es ateo y me corrigen creo que Sateo mm, recomienda un libro que tiene mucha relación con la Biblia. Entonces, eso quería como preguntar mejor dicho, desde que lo solté. Creo que Mario nos puede responder eso, ¿cierto, Mario? no, pues sí, Trabajo. a ver, mira, no se te olvide una cosa que digamos, la mamá de Héctor, y esto es literal, la mamá de Héctor quedó huérfana muy niña, o sea, tenía 9 años cuando su padre muere en un accidente. Entonces, el hermano de la mamá de Cecilia era el arzobispo de Medellín, razón por la cual Cecilia creció, y eso es una cosa muy rara, en el Palacio Arzobispal de Medellín, y razón por la cual el que vendría a ser el abuelo de Héctor era el arzobispo de Medellín. Entonces, Héctor, como una buena familia antioqueña, creció oyendo todos estos relatos. La mamá de Héctor era muy religiosa, leía mucho la Biblia. Entonces hay algo que te viene de cuna que uno no puede abandonar. Aparte de que te relaciones, digamos, tus relaciones con la jerarquía eclesiástica establecida sean nulas, como en el caso de Héctor, y que se declare, él no se declara ateo, él se declara agnóstico, que es una cosa más, digamos, es un poco más sutil y eso. Pero lo que pasa es que todo el mundo simbólico de la religión forma parte de nuestras vidas.
La relación cotidiana que tengamos con eso es una cosa, pero eso es parte de la cultura que vivimos. Y un escritor puede apreciar la maestría con que otro escritor maneja ese mundo. Roth es uno de los escritores favoritos de Héctor. Ha escrito varias piezas sobre diferentes libros de Joseph Roth. Entonces, pues digamos, yo no vería una contradicción en eso, porque justamente una de las grandes virtudes de la literatura es que nos permite ver el mundo como lo ven otros. Raskolnikov nos hace meternos en la cabeza de un tipo que está desesperado porque la casera le está cobrando el arriendo y él la mata. Y nos hace entender también eso, que incluso llegamos a sentir empatía por Raskolnikov, a pesar de que uno repruebe en la vida real, pues que uno no mata pues a la casera porque esté con un hacha en la cabeza, porque le esté cobrando la cuestión. Pero la literatura es un arte en ese sentido profundamente empático, porque nos permite ver el mundo con una perspectiva que de otra manera nos resultaría muy difícil poder explorar. De hecho, hay algunas teorías sobre la literatura que digamos que, que la literatura forma parte de la capacidad adaptativa del hombre, que la literatura es nuestro ejercicio de imaginación que nos permite ver el mundo más allá de nuestra limitada perspectiva. Entonces, en ese sentido, me parece pues que no hay ninguna contradicción en que Héctor haya propuesto un libro como este. Eh, Beatriz, ¿estás diciendo algo sobre eso? Algo dice en el libro, el olvido Sí, que estamos también menciona que se crió junto a una monja. sí, claro, sí, sí, sí. Liliana quería decir algo, Mario. Liliana Sí. González. Hola, pues cuando Mario preguntó las tentaciones, yo dije la tentación de una madre de abandonar un hijo que le nació enfermo, Ah, claro, ¿no? pero es que, fíjate, Y y es eso nos lleva al tema, en la Biblia eso está lleno de eso. Es que a los claro, pero judíos los abandonaban. pero como también el éxodo es abandonar una patria enferma. O sea, al Ah, claro, final es también pero eso, ¿no? es también eso, me parece que lo estás viendo con mucha lucidez. Es eso. Pues Mire, yo quisiera decir que, pues como ya casi van a cerrar y pues esto devolvía un poco el tema, pero creo que esta sesión ha sido magnífica porque tú nos has enseñado a leer. O sea, realmente una cosa es tomar un libro y empezarlo a leer. Yo lo empecé a leer sin tener todo este contexto, esas referencias, y creo que pues es una muy buena señal, yo creo, Sandra, porque nos da también una ruta para otras lecturas, ¿no? De cómo aproximarse a los libros. Así que yo pues muy contenta por la sesión. Muchas gracias a Mario y a Sandra. bueno, pues Liliana, gracias de verdad. Gracias por eso, porque pues creo que finalmente estas sesiones tienen esa finalidad. O sea, que uno entienda que el acto de leer es muy creativo, porque lo obliga a uno a establecer relación entre cosas que en un principio pareciera que no tienen ningún tipo de relación. Pero bueno, pero todavía hay algo más aquí en este asunto. Miren, Roth escribió la novela, empezó a escribirla en 1929. Ustedes saben que él tenía pues un problema de alcoholismo, que finalmente el que lo mató, que muy serio, pero a pesar de eso, él, este libro es muy diferente a muchos otros libros de Roth y trabajaba incluso 10 horas diarias en el manuscrito. Pero en 1930, después de que él llega a la parte de la música, al momento en el que Mendel Singer escucha la canción de Menuhin y entonces todo el mundo vuelve como a cobrar sentido. Bueno, Roth había llegado a ese punto y no podía avanzar. Intentaba continuar la historia y se le atascaba.
buscaba un camino y ese camino resultaba ser una vía cegada. Y entonces, la única forma que pudo encontrar para terminar el libro era escribirlo borracho. Él mismo lo cuenta en varias cartas a algunos amigos. Entonces, él vivía en un hotel, bajaba al café, se emborrachaba muchísimo y volvía a trabajar en el manuscrito. Y todo el final de Cuentos de Hadas es lo que le resultó de las borracheras. ¿Ustedes qué piensan de eso? Pues en mi poca experiencia leyendo autores, grandes autores, me parece que siento que el hecho de ser un personaje o una persona excéntrica tiene mucho que ver con el ser un buen escritor. Entonces, más que sorprenderme por estos datos que nos has estado dando durante toda esta sesión, me parece curioso y me parece interesante porque de cierta manera también se puede ver un poco eso en sus escritos. Entonces, es muy interesante que los autores pues tengan este tipo de vicios también, de costumbres, porque tendemos a creer que los escritores son gente culta, seria, aburrida, y es todo lo contrario, es incluso como si fuera un familiar, como si fuera el primo tuyo que sale todos los viernes a la troja, ¿sabes? Eso son cosas así, entonces a mí me gusta mucho que los escritores tengan estas pequeñas curiosidades y siento que alimenta mucho más su literatura. ¿Alguien más, además de Angélica, quiere hacer algún comentario? Yo creo que la persona que hizo el apunte de El éxodo de una patria enferma, pues también esta historia refleja un poco entonces la mente de Joseph Roth, ¿no? El éxodo de una vida enferma, una mente enferma, a pues, ¿no? La promesa de una mejor realidad un tanto menos enferma, más llena de milagros. Ana María. Yo creo que me parece muy interesante el comentario de que el final del libro se escribió con un autor borracho, porque desde la psicología, ¿cierto? En nuestro subconsciente guardamos no solo las sombras, sino también deseos que en el consciente puede que no lo notemos. Y bajo los efectos del alcohol, por ejemplo, se libera ese inconsciente que no notamos todos los días. Y como yo lo veo, porque a mí la verdad el final de la historia me pareció muy real. Si les soy muy honesta, de una vida supremamente trágica pasamos a un milagro que casi parecía un sueño que cualquier persona borracha podría tener, o un sueño que una persona desconectada de su consciente podría tener, o un sueño que en el mismo inconsciente haya guardado. Entonces, eso le da mucha explicación a por qué un final tan lindo a una historia tan oscura es porque probablemente en lo más profundo del inconsciente del autor haya deseado un final feliz para su propia vida, haya deseado un final feliz para los dramas de su vida. Y solo así, solo a través de los libros y a través de sus historias lo pudo alcanzar. Para mí, el final del libro es un sueño de Mendel. Para mí no fue real. Mi conclusión es esa. Menuhin, creo que se pronuncia, apareció en una borrachera de Mendel. Para mí no es real. Y que el autor lo haya escrito bajo ese estado potencia mi teoría. Bueno, si nos ponemos a ahondar en eso que tú estás diciendo, Ana María, nos quedamos aquí otra media hora. Pero ya son, bueno, ya llevamos 2 horas conversando aquí. Yo seguiría porque les digo, hablar sobre literatura apasiona mucho. Pero quería ese final por una cosa. Les recomiendo, no, les suplico que lean una pequeña novela corta de Joseph Roth que se llama La leyenda del santo bebedor. Y después de hacer ese ejercicio, lean los dos finales, el de La leyenda del santo bebedor en relación con el final de Job. Y si quieren, volvemos a hacer una conversación para hablar lo que nos
suscitó tanto a ustedes como a mí esa comparación. Mario, muchísimas gracias. De verdad que así como lo decía Liliana, yo estaba segura de que así iba a ser. Ibas a iluminar mucho, mucho la conversación y la lectura misma. Bueno, entonces, para cerrar, vamos a sacar nuestra foto. Mario, tú también puedes tomarte la foto si tienes el libro contigo. Claro. Es una cosa que hacemos usualmente. Oh, Dios, creo que me va a tocar como así. ¿Listo? Prendan sus cámaras los que se animen a hacer esto. Y vamos en... Oh, Dios. No, lo tienes volteado, ¿no? Lo vi mal. Listo. Está viendo aquí el reflejo. 1, 2. Y van a ser las 3. Listo. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Qué rico a todos. Gracias por estar las 2 horas, los que se quedaron. Em, y mira, Mario, ya está, te están proponiendo como curador. Muchísimas gracias. Mario, te mando un abrazo grande y No, feliz. pues y Sandra, de verdad, a todos, de verdad, gracias por su generosidad de haberme escuchado durante 2 horas. Parezco un político colombiano, pero en este caso es Lejos, una lejos. buena casa. Gracias, Mario. Abrazos para todos. Feliz Bueno, noche. buenas noches a Hasta todos. mañana, gracias. Chao. Chao. Es